Universidad Fermín Toro. El día de hoy les voy a hablar sobre la ley de registro notarial. Pero ante todo voy a tocar qué es un registro mercantil, ya que es derivado de esta ley. El registro mercantil es una institución a través de la cual y en virtud de la ley se da publicidad a ciertos actos de las sociedades mercantiles o empresarios individuales que deben ser conocidos o puestos a disposición de la comunidad. La organización del registro mercantil está integrada por los registros mercantiles territoriales y el registro mercantil central. El registro mercantil es público y cualquiera persona podrá consultar, obtener alguna copia o certificación de los actos inscritos en él. Para facilitar la localización de los actos inscritos de cada sociedad o empresario, el registro mercantil se llevará por el sistema de hoja personal. La ley dispone de la obligación de inscribir sus actos en registro mercantil a los empresarios individuales, las sociedades mercantiles, entidades de crédito, seguros y sociedades de garantía recíproca, instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones y agrupaciones de interés económico. El registro mercantil tiene por objeto la anotación, salvaguarda y puesta a disposición pública de todos los actos manifestados por las sociedades o personas inscritas. Principalmente la inscripción de los actos relativos a las sociedades o empresarios obligados a ellos, entre otros, se registrarán las constituciones de sociedades, cambio de domicilios sociales o modificaciones de estatutos, nombramientos y cese de los componentes de los órganos de la administración o en su caso de los auditores. También se realizarán ampliaciones y reducciones de capital, transformaciones, fusiones, excisiones o liquidaciones de las sociedades, quiebras, medidas judiciales de intervención o de resolución judicial o administrativas que afecten a la sociedad. El registro mercantil se ocupará además de la legalización de los libros y de las cuentas anuales de los inscritos que deberán presentarse para su depósito dentro del mes siguiente a su aprobación. Y de la misma manera deberán proceder los liquidadores en relación al estado anual de las cuentas de la liquidación. El tema que vamos a abordar específicamente es la discusión o el análisis de varios artículos de la ley de registro y notarial. El objeto de esta ley es regular la organización y el funcionamiento de la administración y la competencia de los registros principales públicos, mercantiles y de las notarías, y esta tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales. Entonces, en relación al análisis, vamos a comenzar con el artículo 62 que trata de la fe pública. Y esta expresa que la declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del registro mercantil no perjudicará los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a derecho. El artículo 63 habla sobre la publicidad formal. Y esto quiere decir que el registro mercantil es público y cualquier persona puede obtener copia simple o certificada de los asientos y documentos, así como tener acceso material e informático a los datos. En cuanto a los principios, en materia registral mercantil se aplicarán los principios del registro público, en tanto resulten compatibles con la naturaleza y con los fines de la publicidad mercantil. Esto se encuentra establecido en el artículo 64. En cuanto a la organización del registro principal, se encuentra establecido en el artículo 65. Y esta organización de este registro principal podrá estar integrada por registros territoriales y por un registro principal o central, y será definida en el reglamento correspondiente. En relación a los actos
a los actos inscribibles, estos se encuentran establecidos en el artículo 66 y no es más que corresponde al registro principal efectuar la inscripción de los actos siguientes, como la separación de cuerpos y bienes, salvo los que se traten de bienes inmuebles y derechos reales, los cuales se harán ante el registro público. También se realizarán los títulos y certificados académicos, científicos, eclesiásticos y los despachos militares. Los demás previstos en la ley, los registradores o registradoras principales deberán efectuar el acto de legalización de firmas de las autoridades públicas dentro de su jurisdicción, o sea, no se pueden salir de su jurisdicción. Igualmente, corresponde al registro principal recibir y mantener los duplicados de estos asientos, de estos registros, en las notarías, en los registros y en las notarías públicas, y expedir copias certificadas y simples de los asientos y duplicados de los documentos que reposen en su archivo. En relación a las personas jurídicas civiles, se encuentra establecido en el artículo 67, y el registro principal, a través de una sección registral, inscribirá los actos de constitución, modificación, prórroga y extinción de las sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y corporaciones de carácter privado, exceptuando las cooperativas. En relación a las disposiciones generales o la potestad de dar fe pública, los notarios públicos o notarías públicas son funcionarios o funcionarias del Servicio Autónomo de Registros y Notaría, que tienen potestad de dar fe pública de los hechos o de los actos jurídicos ocurridos en la presencia física de estos a través de medios electrónicos, indicando en este último los casos o los instrumentos mediante el cual se otorga la presunción y certeza del acto. En cuanto al nombramiento y la remoción, cada notaría pública estará a cargo de un notario público o una notaria pública, quien es responsable del funcionamiento de su dependencia. La designación y remoción de los notarios públicos titulares estará a cargo del director o directora del Servicio Nacional de Registros de Notaría. Esto previa aprobación del titular del órgano del cual depende jerárquicamente dicho servicio. Los notarios públicos deberán ser venezolanos, mayores de edad, abogados o abogadas con menos de 5 años de experiencia, con no menos de 5 años de experiencia profesional. El notario o la notaria auxiliar esta figura se encuentra establecida en el artículo 70 de la ley. Y estos podrán designar a notarios o notarias auxiliares. Los notarios públicos principales podrán designar a notarios auxiliares previa aprobación del director general o de la directora general del Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Sus funciones serán las que delegue el notario o notaria. Para poder ser designado como notario o notaria auxiliar se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de edad, abogada y abogado de profesión. En relación a los principios de actuación, estos se encuentran establecidos en el artículo 71. Y el control disciplinario de los notarios públicos o de las notarias públicas es competencia del Servicio Autónomo de Registros y de Notaría, conforme con lo establecido en el reglamento correspondiente. En relación a la jurisdicción voluntaria, se encuentra establecido en el artículo 72, y el notario público, como órgano de jurisdicción voluntaria, actuará solo a solicitud de la parte interesada. En cuanto a las incompatibilidades, no podrán ejercer el notariado las personas sujetas
a interdicción por condena penal mediante sentencia definitiva, mediante sentencia definitiva firme, por un lapso de 5 años, contados a partir del cumplimiento de la pena. Las personas sometidas a beneficios de atraso mientras dure el procedimiento tampoco son compatibles, en cuanto también existe la limitante de los fallidos hasta tanto no sean rehabilitados. Los declarados civilmente responsables mediante sentencia definitivamente firme por actuaciones u omisiones en la actividad profesional en la cual se fundamenta su acreditación para ser elegible al cargo por un lapso de 5 años contados a partir del cumplimiento de la sanción establecida en la sentencia. Esto se encuentra establecido en el artículo 73. También se establece que quienes hayan sido declarados penal o administrativamente o civilmente responsables con ocasión de la administración de fondos de carácter público o privados mediante sentencia definitivamente firme por un lapso de 10 años contados a partir del cumplimiento de la pena, y quienes hayan sido sujetos a autos de responsabilidad administrativa dictada por la Contraloría General de la República que haya quedado definitivamente firme mientras dure el impedimento. Existen también ciertas prohibiciones y esta se encuentra establecida en el artículo 74, y está prohibido a los notarios o notarias públicas dar fe pública de los actos o negocios jurídicos en los que tengan interés personal, o sea, deben inhibirse, sus respectivos cónyuges y sus parientes cercanos dentro del 4.º grado de consanguinidad o 2.º grado de afinidad. También se prohíbe dar fe pública de los actos o negocios relativos a personas jurídicas o entidades en las que los parientes por consanguinidad o por afinidad mencionados en el numeral anterior, o sea, los que se nombraron anteriormente, tengan o ejerzan cargos como directores, directoras, gerentes, administradores, cargos de alta jerarquía o algún representante legal. También se prohíbe dar fe pública de los actos o negocios jurídicos en los que tengan interés los intérpretes o testigos instrumentales. También se prohíbe las demás establecidas en la ley. En cuanto a la función notarial, esta se encuentra establecida en el capítulo 2 a partir del artículo 75, y esto se refiere, el artículo 75 hace referencia a la competencia territorial. Los notarios públicos o notarias públicas son competentes en el ámbito de su circunscripción para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, y particularmente se encuentran los siguientes. Dentro de la función notarial se encuentran, en cuanto a la competencia territorial, se encuentran que los notarios públicos o notarias públicas son competentes en su ámbito territorial, y dentro de sus competencias se encuentran las siguientes, dentro de sus funciones: realizar documentos, contratos y demás negocios jurídicos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias, con excepción de las sustituciones, renuncias y revocatorias que se efectúen en los expedientes judiciales. Los contratos de opción para adquirir derechos sobre bienes inmuebles, justificaciones para perpetua memoria, con excepción de los señalados en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, protesto de los títulos de crédito, otorgamiento de testamentos abiertos de conformidad con los artículos 852 al 856 del Código Civil, presentación
y entrega de testamentos cerrados y aperturas de testamentos cerrados de conformidad con lo establecido en el Código Civil. También existe otra serie de funciones y en relación a la publicidad notarial, esta se refiere a la base de datos del sistema autorizado de las notarías públicas, en la documentación archivada que de ellas emanen y en la certificación que éstas expidan. En cuanto a los deberes, el artículo 78, el notario público deberá identificar a las partes y a los demás intervinientes en los actos o negocios jurídicos que autoricen. Está también informar a las partes del contenido, naturaleza, trascendencia y consecuencias legales de los actos o negocios jurídicos otorgados en su presencia. También existen unos ciertos documentos y actas notariales. Un documento notarial es el otorgado en presencia de un notario público o una notaria pública o del funcionario o funcionaria consular en el ejercicio de funciones notariales dentro de los límites de su competencia. El acta notarial se encuentra establecido en el artículo 80 y las actas notariales son documentos que tienen como finalidad comprobar a solicitud de parte interesada hechos, sucesos o situaciones que le consten u ocurran en su presencia. En cuanto a la imposibilidad de firmar, se encuentra establecido en el artículo 81 y él o la otorgante que estuviera impedido o impedida para suscribir un documento notarial con su firma, lo hará a ruego o estampará su huella digital al pie del documento y el notario o la notaria público dejará constancia en él. En relación al archivo y base de datos notarial se encuentran establecidos en el artículo 82. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías llevará un archivo y una base de datos notariales cuyas funciones y finalidades estarán establecidas en el reglamento del decreto de rango, valor y fuerza de ley. Esa es toda mi exposición. Muchas gracias.